Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Un nuevo año de Economía Ahora, programa 670. Hace muchos años que hablamos y hace mucho que no estamos hablando, quedaron muchas cosas en el camino a lo largo de estos meses de verano, que a pesar de que decimos que el verano aplaca un poco las cosas, bueno, no pasó así. Meses de piquetes, meses de problemas con la policía, meses de inseguridad, meses inclusive de problemas con la educación y obviamente con la justicia. Tenemos drama con la justicia, seguimos hablando como el año pasado, que los jueces ante la cantidad impresionante de pruebas que hay de todo tipo con respecto a lo que pasó y lo que pasa, deberían ponerse los pantalones largos y actuar. Fuera de esas luchas entre Lorenzetti y Lilita Carrió, yo creo que los jueces deberían empezar, y además de Freiler, de justificar todo lo que tiene, empezar a dictar sentencias o empezar a cortar procesos. No nos olvidemos que cada escritorio que se agrega en la administración pública es pasible de corrupción, es pasible de entorpecimiento, es pasible de problemas. ¿Y qué pasó en el verano? La educación. La educación tuvo un drama impresionante, donde es una pelea muy política, tremendamente política con respecto a Baradel y su sindicato, que no es la totalidad, contra la gobernadora de la provincia de Buenos Aires a capa y espada. No importa el precio, no importa la cantidad de aumentos que le iban a dar, no iban a tratar de dar clase, y los perjudicados son los que no opinan, los chicos que tienen cada vez una educación peor, cada vez una participación peor, tenemos una cantidad de niní en el país que es impresionante. Los padres también estamos un poco cansados de toda esta educación muy facilista que le dan a los chicos, y cuando llegan a la universidad realmente rebotan que da calambre. No comprenden textos, no saben interpretación. Hay un montón de cosas que están faltando si queremos ser un país en serio, no una republiqueta. No nos olvidemos que si miramos a lo largo del país tenemos, por un lado, problemas en el PAMI, por otro lado, problemas en la AFA, por otro lado, problemas en los sindicatos. O sea, lo que hablamos argentino con argentino, decimos, esto no cambia más. ¿No se plantearon ustedes que por ahí la hambruna que había en Francia con Luis XV en el castillo también dirían esto no cambia más, y cambió? Los argentinos no tenemos lo suficiente, usted me entiende, para empezar a cambiar después de esta 1 de abril y este 24 de marzo, que ambas cosas nos marcan. No podemos terminar con la antinomia kirchnerista, antikirchnerismo. Yo estoy harto de hablar del 45, del 55, del 70, del 76, del 66, del 83. Muchachos, ¿cuándo vamos a empezar a mirar para adelante? Vivimos en el pasado y tenemos que empezar a pensar en el futuro, porque si analizamos todos los países, todos, incluidos los latinoamericanos, que han progresado, han tenido un proyecto a futuro, a 20 años, a 30 años, a 10 años, a 15 años. Argentina no tiene proyecto a pasado mañana. Entonces, como venimos de un problema muy serio, con un país muy quebrado y con un gobierno que está en este momento entre el norte y el sur, tendremos que solicitarles que, por favor, por los ciudadanos de a pie, empecemos a cambiar algo. Tengamos un plan A, un plan B, infórmennos de lo que nos va a pasar. Si a uno le preguntan qué puede predecir para dentro de 2 años, ni Mandrake lo puede predecir. ¿Qué va a pasar con el dólar? Va a seguir verde. Pero no podemos decir absolutamente nada, porque tampoco tenemos la información de lo que se cocina en la cocina. Y bueno, habló el presidente de las mafias, habló de la mafia sindical, hablamos de la mafia del fútbol, hablamos de la mafia de la policía, hablamos mafia tras mafia, ni hablar del narcotráfico, que empezamos a combatirlo, empezamos a ver cosas que no veíamos. ¿Alcanza? No sé, pero por algo hay que empezar. Y nosotros yo tengo la ventaja de que cuando escucho al kirchnerismo, veo que ellos en 12 años no han destruido el país como la capacidad que tuvo Macri para hacerlo en 15 meses. Eso me asombra. Me asombra que no puedan pensar. Me asombra que no se hagan cargo de nada, como dijo Marcos Peña. Pero por otro lado, también tenemos un gobierno que en estos 15, 16 meses va marcha y contramarcha. Entonces, muchos de los que lo votaron dicen, no lo voto más porque estoy peor, y los demás están a la expectativa.
no tenemos la pléyade de gente idiotizada del kirchnerismo. El PRO no la tiene, Cambiemos no la tiene. Entonces vamos a tener que pensar en el futuro. Yo lo desafío al presidente, a los ministros, a esta pléyade de empleados públicos que tenemos, a que empecemos a pensar en el futuro y empecemos a pensar en un trapito que luce así nomás, celeste, blanco y celeste. Porque es una patria, es lo nuestro. ¿Qué vamos a ver en este programa? Por un lado político, vamos a estar hablando con el doctor Ricardo Alfonsín, y por otro lado en lo económico vamos a estar hablando con el emblema de Economía Ahora. Lo cierra y lo abre siempre, Agustín Monteverde. Señor director, una pausa y con los invitados. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa y dije, primero vamos a hablar de política y de política en serio. Estamos nada más ni nada menos que con don Ricardo Alfonsín. Doctor Ricardo Alfonsín, ¿cómo te va, Ricardo? ¿Cómo estás? Gracias por estar en este programa. Siempre un honor tenerte acá. No, al contrario, Raúl, muchísimas gracias. No hace falta presentarte, obviamente, ¿no? Vamos de lleno a lo que pasa con la UCR, con Cambiemos, tanto en el país, pero bajemos a la provincia y a la capital para después irnos al país. Sí. ¿Cómo está la UCR? ¿Qué va a pasar en la ciudad? Porque el PRO está desmembrado. Sí. O sea, el PRO no quiere jugar con nadie en la ciudad. Para mí se equivoca. Por ende, Cambiemos no existe. ¿Y la UCR qué va a hacer? Bueno, yo creo, a ver, a mí me llama la atención la postura del PRO. Yo no soy de la capital, soy de provincia, pero ya me han preguntado y me he expresado sobre esto, reitero. Me llama la atención la posición del PRO, porque el PRO en el resto de las provincias, por lo menos en la de Buenos Aires, y con razón, con el pretexto de que hay que ampliar la base de sustentación, el volumen político de Cambiemos, ha invitado a fuerzas y dirigentes que antes no estaban en Cambiemos y que pertenecían al Frente para la Victoria, a la Cámpora o al Frente Renovador, y lo ha hecho con éxito. Lo que no entiendo por qué ese argumento no sirve para la capital federal. Me parece porque cometen un error. Yo también. Ponen el carro delante del caballo, porque hay que ampliar la base de sustentación, piensan, y es entendible, pero no comparto el argumento, hay que ampliar la base de sustentación siempre y cuando no se ponga en riesgo la hegemonía del PRO hacia adentro de Cambiemos. Y bueno, y eso es, desde mi punto de vista, para mí, no ver el bosque porque el árbol nos tapa la visión, ¿no? ¿O será que como el PRO nació en capital y ganó 2 elecciones, estarán convencidos que esto sigue eternamente, como pasó con el kirchnerismo? Y bueno, pero ¿por qué no suman a otra fuerza más? ¿Por qué no suman el radicalismo en Capital Federal? Está en ECO, que es un frente que lidera, digamos, Martín Lustó, cuya cara más visible es Martín Lustó. Quieren sumarse a Cambiemos, pero claro, quieren competir en unas PASO para que sean los propios ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires los que definan democráticamente qué le hace falta a Cambiemos en la ciudad y qué le hace falta a Cambiemos en el orden nacional. ¿Qué hay que fortalecer en Cambiemos? Bueno, se resisten a esa incorporación.
Yo creo que... No te olvides que también Martín Lustó renuncia a la embajada, se va, Sí, es como el gran contrincante en la capital federal. Sí, bueno, por eso digo que pareciera que más que preocuparle ampliar la base de sustentación, le preocupa no perder la hegemonía, porque la verdad es que la oposición a que ECO, o sea, el radicalismo y la fuerza que hoy tiene como cara visible a Martín Lustó se incorpore a Cambiemos, viene de antes de que renunciara Martín, Viene de antes, viene de bastante antes. O sea, Martín aceptaría formar parte de Cambiemos. No, además lo reclama, lo piden, pero bueno, esa es la posición, que no es la misma que en el resto de las provincias. No, claro, yo creo obviamente. Que además le haría bien a Cambiemos, de la misma manera que sería bueno que en la provincia de Buenos Aires fueran los propios ciudadanos, el universo potencial, el votante potencial de Cambiemos el que decida. El Cambiemos es una fuerza que reúne, no vale la pena ahora explicar por qué, a partidos que representan opciones ideológicas diferentes, Sí, ¿no? señor. Pero también representan electorados diferentes. Claro. Hay electorados diferentes. Hay electorados Y bases diferentes. Y bases. O sea, el PRO, si no hubiera tenido el radicalismo, no tiene el país. No, absolutamente. Con un partido centenario, con un partido que está instrumentado a lo largo y a lo ancho del país. Exacto. Obviamente. Y me parece a mí que sería bueno que los propios electores de Cambiemos, que el universo que potencialmente va a votar a Cambiemos, el que votó a Cambiemos, tenga la oportunidad de elegir qué ala de Cambiemos hay que fortalecer, con el propósito de enriquecerlo a Cambiemos y a la gestión. El ala más liberal, que es el PRO, el ala más de centro, que es el ARI, o el ala más de centro-izquierda, progresista, socialdemócrata, las palabras están manoseadas, como ustedes quieran llamarlo, que es la Unión Cívica Radical. Yo creo que esa sería la mejor manera de enfrentar las próximas elecciones, pero reconozco que en mi partido, en la provincia, estoy en minoría con eso. No en una minoría absoluta, pero en minoría. Claro, lo que pasa es que la provincia va a ser el gran desafío de las elecciones. Por eso mismo creo que así contendríamos más votos, porque a ver, ese electorado que desde la centro-izquierda, aunque el Frente para la Victoria no lo va a reconocer nunca, vota a Cambiemos, puede tener la intención en esta elección de enviar una señal al gobierno nacional en el sentido de que le hace falta algunas correcciones a las políticas del gobierno nacional. Ninguna duda. Y podrían hacerlo ese electorado de centroizquierda, republicano y democrático, votando a la Unión Cívica Radical, y sin necesidad de ir a buscar un partido por afuera de Cambiemos para enviar ese mensaje. Si hay una sola lista integrada por todos, no hay vos lo que posibilidad. dirías sería usar las PASO de repente como para tratar de ver qué ala dentro de Cambiemos quieren fortalecer. Fortalece, quiere más, quiere correcciones, quiere esto. Claro. Y teniendo participantes de las tres alas. Y por supuesto, para las tres alas. Bueno, y después hay que tratar de que cada una de las fuerzas pueda influir en la discusión de las decisiones, no en el día a día, desde luego, en las decisiones más trascendentes. Eso es lo que anunciamos que íbamos a hacer cuando creamos Cambiemos. De manera que nadie se debería sorprender frente a este reclamo. El año pasado estuvimos hablando nosotros en este mismo programa justamente a raíz de los problemas que había con respecto a los errores del gobierno y la no consulta a la Unión Cívica Radical en cuanto a temas importantes y de base que después surgían como errores y problemas. Absolutamente. Y hoy estamos en la misma situación. Parece mentira que tenga que explicar esto. Y bueno, pero no por responsabilidad del PRO, sino porque nuestro partido ha creído que la manera más responsable y que cumple con su deber hacia adentro de Cambiemos, bueno, desistiendo de la posibilidad de influir en las decisiones, no pensamos lo mismo. Y en el caso de que se manifiesten las discrepancias, somos fuerzas distintas. En el caso de que se manifiesten las discrepancias, que existe un mecanismo para saldarlas, para sintetizarlas. Yo creo que hay errores que no se hubieran cometido. Sí. Para no mencionar, bueno, mejor no lo recordemos más. Hay grandes, los grandes hitos los tenemos en las mineras. No, eso es terrible. En los servicios. Pero no es en la minería, no es solamente las retenciones. La Raúl. Corte, o sea, fueron pesados, fueron problemas pesados. Y nosotros habíamos tenido las posiciones exactamente opuestas en su momento, y nadie podía ignorar cuáles habían sido las posiciones del partido. Se entiende a veces, Ricardo, como que la UCR reclama cargos, y lo que reclama es participación. No, pero yo por lo menos no reclamo ningún cargo.
Y te agradezco, Raúl, porque por ahí andan diciendo algunos que yo me arco mi diferencia porque quiero obtener una candidatura. Me importa 3 pepinos, así con bronca lo digo, porque además lo dicen hasta algunos periodistas, mi candidatura. Es más, no quiero. Lo que me importa es que Cambiemos pueda resolver los problemas. Y estoy convencido de que es cierto lo que decíamos cuando creamos Cambiemos, que para que Cambiemos pueda enfrentar mejor los problemas, la Unión Cívica Radical también debe ser escuchada. Claro. Y ese es lo que nosotros nos comprometimos a hacer y no lo hicimos. No porque nos hayamos olvidado, porque desde mi punto de vista, de manera equivocada... ¿Es un problema de la UCR o es un problema del PRO? Básicamente de la UCR. Y ahora hay un cambio importante, cambió la conducción de la Convención Nacional. Yo creo que la Convención Nacional se va a transformar en la referencia institucional más importante y más representativa del partido de aquí en adelante, porque ya no está más la doctora Puig, a quien yo respeto mucho, pero no coincidía con esas posiciones que colocaban al partido en la situación casi de convidado de piedra. Y en cambio el doctor Sapia es un abogado laboralista, un hombre con un pedigrí muy radical, además también, va a exigir más participación. Va a opinar sobre lo que el partido cree que hay que hacer, ¿no? Va a opinar, ya lo está haciendo, de hecho. ¿Existe como un tufillo social de desestabilización por parte de fuerzas de izquierda y obviamente por el kirchnerismo residual, digamos, que no es tan residual, porque hay algunos que no resisten el prontuario, pero igual siguen saliendo y siguen gritando y le están comparando a Macri con la dictadura, una barbaridad para mí, eso es una manera absurda. Y también me preocupa por qué la justicia no reacciona ante epítetos como la de la señora Eve de Bonafini, que realmente, ¿qué hubiera pasado si el mismo epíteto lo hubiera dicho 10 años atrás? Sí. Bueno, por lo pronto eso de Macri... Vos sos la dictadura. Eso no lo creen ni ellos. No, eso es obvio. No lo creen ni ellos. Y no se puede decir cualquier cosa en política. No se puede además banalizar. La dictadura fue atroz. La dictadura fue atroz. Bueno, pero además... Sí, lo que pasa es que muchos de los que gritan la dictadura no la vivieron. Pero muchos de los que hablan... saben sí, que claro. No es esto la dictadura. Pero muchos de los que gritan... Vos ves chicos que gritan y no saben qué pasó. No tienen ni idea de lo que Nada. Fue. Ni saben una pesadilla que fue eso. Ahora, uno puede tener diferencias, yo eso lo entiendo, pero no pretender descalificar a un gobierno con un argumento de esa naturaleza, eso es una canallada. Así ya. Pero voy a decir otra cosa. Además de los problemas que existen, que se han generado por parte de esos sectores que complican la gestión de gobierno, complican la gestión de los problemas que tenemos, hay otro sector que también complicó bastante, sobre el que no se pone la mirada. Y no sé por qué no se pone la mirada, sé por qué. Que es algún sector del empresariado, no el empresariado, algún sector. Que subió los precios, no lo digo por borrar, subió los precios descontando, cuando gana Macri descontando que se iba a devaluar. Después de que se devalúa sigue subiendo los precios. Sí. Obviamente que esto genera muchísimos problemas, mucho más que lo que genera un paro. Ese sector de empresariado que vos hablás empezó aumentando los precios antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Porque ya habían perdido el control y la manija de José Arma Moreno, entonces dale, vamos todavía. Y después no paró nunca. No paró nunca. Entonces eso empuja a la gente. Ahora, cuando estamos en los estrados están los mismos. El presidente los debía conocer. Sobre todo un presidente que dice todos CEOs los tiene que conocer. Por eso tiene que haber una política más firme. Obvio. No que se lleve por delante el mercado, pero tampoco actúa como un espectador frente a los abusos que se producen en el mercado, porque esos sectores son sectores que tienen posiciones dominantes en el mercado. La economía argentina está muy cartelizada, pero muy cartelizada en muchas de sus áreas. Eso sí que necesitaría un DNU, ya que tanto les gustan el uso de los DNU a los presidentes, utilicen un DNU para terminar con la cartelización si quieren. Bueno, pero además subieron los precios, eso empuja a gente a la pobreza. ¿Qué crees? ¿Que eso no le complica al gobierno? Empuja a gente a la indigencia, hace subir las tasas de interés, atrasa el tipo de cambio, pero además tampoco cumplieron con que no iban a despedir y que iban a invertir. No se cumplió con nada. No se cumplió. Entonces, ¿quién hace más? ¿Quién complica más la gestión de gobierno? No tengamos miedo de decirlo. No lo digo por vos, Raúl. Lo digo por la política. Por la política, que suele tener miedo de decir a veces Yo creo que cada vez tiene menos miedo.
No sé, Yo creo que cada vez tiene menos a los miedo. sectores poderosos que pueden influir en la opinión pública a través de algunos medios, no se sé si cuida, no le tienen se miedo a los cuida, políticos. sí. Y esa es la abdicación de la política. Y la última que me queda, pues se nos acaba el tiempo, es Lilita. Sí. ¿Cómo está dentro de este Cambiemos? ¿Disociante, aglutinante, expectante? ¿Ahora define dónde va a jugar? Sí, ahora, bueno, yo creo que está trabajando para consolidar Cambiemos. Ella marca sus diferencias, así como otros marcamos otras. Nosotros, por ejemplo, yo personalmente he marcado mi diferencia con relación a cómo resolvieron el tema del dólar futuro, porque me pareció inequitativo. Totalmente. Inequitativo. Había Otro tema importante. Un esfuerzo mayor. Otro tema importante. Habíamos denunciado por ruinosa esa operación, podríamos haber ofrecido bonos a una tasa razonable. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Era lo que se esperaba. Era lo que se esperaba. Al principio ya que no le iban a pagar. Bueno, después pasaron a pagarle sin... Hubo que emitir para eso. Bueno, creo que ella critica algunas cosas, nosotros criticamos otras, o algunos en el partido criticamos otras con ánimo constructivo. Pero todos con ánimo constructivo. Todos queremos que le vaya bien, que se resuelvan los problemas de la gente. Y lo que más me entusiasma, lo que más me inspira, me motiva a seguir diciendo esta cosa, es que creo que se pueden resolver los problemas que tenemos los argentinos. Yo creo que sí, pero vamos a tener un problema de la exigencia de los tiempos de la oposición, que pide lo que antes no hablaba, hoy lo pide urgente. Bueno, pero frente a eso, es exacto, pero yo te digo, lo que hay que ser es muy sincero con la sociedad. No vamos a resolver los problemas que hay que resolver de acá a las elecciones, eso no, pero sí podemos tomar decisiones que recuperen la confianza y la expectativa de la sociedad en dos cosas. Y el proyecto en que hay un horizonte largo plazo. En que hay un horizonte compensador y en que el esfuerzo que hay que hacer, porque hay que hacer un esfuerzo, es equitativo. Hay que recuperar esas dos cosas, la expectativa en cuanto a un horizonte compensador y en la equidad del esfuerzo. Bueno, espero que el gobierno se deje influir por algún otro partido para que haga... Eso esperamos todos, Ricardo. Y gracias por haber venido a Economía Ahora, como siempre. Nos estamos viendo en tiempos y van cambiando temas, pero vamos reforzando ideas. Gracias a vos, Raúl. Ojalá que todo funcione. Muchísimas gracias. Una pausa, tomamos un vinito y volvemos a hablar de economía. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, volvimos y ahora sí, vamos derecho a lo que nos está pasando en los bolsillos, señoras y señores, que es bastante complicado. Estamos con mi gran amigo Agustín Monteverde, muchos años, iniciando y terminando el programa año a año. Gracias, Agustín, por estar conmigo, realmente. Estaba marcado en el calendario. Estaba casi en el calendario la vuelta. Claro. Bueno, mira, como decíamos acá en la pausa, no te podés aburrir en este país. Hoy hubo una manifestación de Sturzenegger, el presidente del Banco Central, diciendo que la inflación él sostiene que va a llegar al 12 y el 17. Mi pregunta es, con un primer trimestre con 6,3, ¿en Mandrake? Bueno, vos sabés que en política... Es político, eminentemente político. El discurso hay que separarlo de los hechos, ¿no? Pero, a ver, creo que de todas formas, de todas las... metas económicas que tiene fijado el gobierno para el año es la más cercana. La más cercana, es decir, yo creo que la inflación, la verdad que hoy ya veo un poco complicado, ¿no? Que se ubique en el 17 o menos, pero no
no digamos, no debiera estar mucho más arriba si hay la misma coherencia y disciplina que se aplicó el año pasado. Ojo que en estos primeros meses hubo un crecimiento de la base monetaria bastante importante, pero creo que el único lugar donde hay una cierta coherencia, consistencia en atacar la inflación es el Banco Central. Es decir, acá también uno ve que todo el mundo le echa la culpa a Sturzenegger, al Banco Central de temas de la actividad económica, bueno, de que afloje. Plantean, sube de tasas, enfría la economía, cuando estábamos repuntando. Por otro lado, el Banco Mundial dice que la inflación va a ser cercana al 22, 21 y pico. Dice que las pautas de crecimiento en Argentina son más que las que esperaba. Yo veo muchos cruces de informaciones que, no sé, la gente que nos ve por ahí no lo siente en el bolsillo. O de repente si vas a una zona chacarera, sí lo siente en el bolsillo. Yo respecto al tema de actividad económica, de crecimiento, nosotros mantenemos nuestra expectativa de diciembre. En diciembre todos los economistas hacemos las proyecciones para el año próximo. Vos recordarás que había algunos que se entusiasmaban con el 4% de crecimiento. Sí. Además, recuerdo un colega también bien conocido que llegó a hablar de 5 puntos. Nosotros dijimos, con 2 puntos nos conformamos. Y estos 2 puntos, bueno, yo lo seguimos manteniendo esta expectativa. Podrá ser un poquito más, tal vez, pero van a ser décimas más. Esta es la impresión que tenemos de analizar cómo juegan las variables. Ahora, que suba la tasa de Banco Central en un piquito de inflación que tuvimos en el primer trimestre, ¿es coherente? ¿Es correcto? A ver, ¿harías eso? Ahora la vemos, ¿no? Lo que sí te digo es, de aquel entusiasmo del crecimiento a semitasas chinas, ahora ya todo el mercado de analistas se ha ido corriendo. El promedio de la encuesta del Banco Central ya da que 2,8% de crecimiento para este año, y el Fondo Monetario Internacional, que recién mencionabas, está hablando de 2,2%, o sea, prácticamente la estimación que nosotros ya brindamos en diciembre. ¿Qué ocurre? Lo del Banco Central es coherente con una inflación que se muestra reticente a desacelerar, sobre todo la inflación núcleo. Pero, ¿y cómo bajás la inflación, por otro lado, si tenés un combo de un gasto público que crece? Ah, bueno, pero ahí vas al punto. Con un déficit que no baja y que crece. Bueno, pero que ese déficit lo estás tapando, me parezco a Kicillof, ya me preocupa, lo estás tapando con préstamos del exterior. A ver, si hay algo... Perdón, lo que dije, ¿no? Se me escapó, perdón. Si hay algo que no ha atendido el gobierno, y que incluso no ha aplicado ningún gradualismo, es con el tema del gasto estatal y del déficit público. Es decir, si hubiera que calificar de alguna forma lo que ha ocurrido, por lo menos en particular con el gasto, yo diría, lo que hubo fue shock en octubre. En octubre el gasto se disparó brutalmente, y así siguió en noviembre, en diciembre. Bueno, es un poco lo que hablábamos con Ricardo Alfonsín. El desmadre de la inflación se ocasionó entre los meses de interregno, de la votación y de la asunción. Ahí es piedra libre. Un poquito antes de la votación ya era piedra libre. Sí, por Entonces supuesto. la inflación se desató. Después venía con el tema de que sacaban el cepo y explotaba todo. Y seguimos por las dudas. Y después no explotó todo, pero seguimos por las dudas. Claro, pero... Y seguimos por las dudas. Sí, pero digamos, eso ya es el último periodo del kirchnerismo. Lo que yo te digo es que el año pasado... vos hablas del 2016. Con Alfonso Pratgay, en Hacienda, el gasto se fue a la luna. Sí, totalmente de acuerdo. Y esto repitió, y todavía peor, en noviembre, y así también en diciembre.
Y el neófito, el que te dice, ¿y por qué está todo mal si el Banco Central vuelve a tener las reservas que tenía Néstor Kirchner? Bueno, en primer lugar, esas reservas según lo que le dice el diario, ¿no? Tiene son más de 50.000 millones de dólares. Claro, pero las genuinas, digamos, que compró en el mercado, digamos, sí, con el juego menos, famoso, digamos, del dólar cae. No es algo que uno esté siguiendo hoy con demasiada atención, pero estará en los 15.000, 16.000 millones de dólares, las realmente genuinas, líquidas, propias del Banco Central. Ahora, lo que sí vos tenés que tener en cuenta es que acá el único combatiente contra la inflación es el Banco Central. Sí, sí, estamos de acuerdo. La política fiscal es absolutamente expansiva y proinflacionaria. Sí. Entonces, realmente, la tarea que ha llevado el Banco Central, en donde yo... Y diría ya que usamos tengo mis reservas, confiscatoria, ¿no? También, ya que digamos, la política fiscal es confiscatoria. Sí, por supuesto, bueno, sí. porque está clarísimo, para gastar hay que ir por los bolsillos de la gente y por la deuda, que algún día se paga con los bolsillos de la gente, o sea, que en definitiva va por los bolsillos de la gente. Ese perro que se muerde la cola. Ahora, francamente, en un país donde el gasto va mucho más rápido que los ingresos públicos, bueno, no nos tiene que llamar la atención que sea muy difícil combatir la inflación. Vos estás coincidiendo con Brodas, que dice que no hay plan A ni B y que es insostenible el sistema. La verdad que creo que en lo que hace a la economía, el gobierno se conforma con tirar hasta octubre, tratando de hacer esfuerzos microscópicos. Cuando digo microscópicos son porque están bajando al detalle de algunos gastitos, pisándolos y demás, pero no a la estructura del gasto. Muy por el contrario, la estructura del gasto se ha disparado. El problema es que la Argentina no es que gaste más hoy, sino que estructuralmente gasta más y por lo tanto cada vez es más difícil poner en caja al Estado. Y ojo, porque yo oigo muy seguido que, bueno, no, lo que ustedes dicen, los economistas, es muy lindo, pero el país no tolera eso, los sindicatos saldrían a la calle a protestar, y yo les digo... No, la sociedad está cambiando, ¿eh? Si la política fiscal tan expansiva nos lleva a una crisis fiscal, la gente va a salir también van a salir a la calle, y no solamente los sindicatos. Y no solo los sindicatos. No solamente los sindicatos. Entonces, creo que es un momento donde habría que tomar el toro por las astas, por lo menos con seguridad, a partir de octubre. Ahora, ahí es donde yo tengo la duda de siempre. A mí, si gano, si pierdo. Cuando en marzo del año pasado, yo creo que el gobierno no le va a ir mal porque creo que prima más el espanto que la decepción. Pero si a mí en marzo del año pasado, una figura de primer nivel del gobierno, me dijo, bueno, ya empezamos de vuelta la campaña para las cruciales elecciones de 2017, que son a fin de 2017, ¿por qué tengo que esperar que van a empezar a hacer las cosas que hay que hacer después de estas elecciones si después vienen ya las están en la campaña en mucho 2017, más cruciales, que son las de cambio de presidente? Entonces, bueno, acá hay un tema realmente complejo. Lo que tiene que quedar claro es que se está poniendo en grave riesgo además la actividad económica, porque se lo acusa todo a Sturzenegger, digamos, de tener la culpa de... Sí. Por supuesto que una política monetaria dura, evidentemente no juega a favor de la actividad, pero se olvidan del impacto terrible de lo que es esa política confiscatoria de la cual hablabas vos. ¿Quién quiere invertir en la Argentina si sabés que el Estado te lleva puesto? Si además de todo sabés que el Estado es un enemigo tuyo. Y seguimos inventando más regulaciones. O sea, esto no es solamente el costo impositivo. Es el costo de funcionar. No. Donde vos tenés que atender tantas regulaciones y que, por supuesto, tenés un inspector para cada una de ellas, ¿no? Que hay que atender. Sí, un escritorio para cada sellito que te cuesta. Esto es un infierno. Y la última, para despedirnos de este programa. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo funciona el efecto del dólar hoy o por qué está funcionando así?
Bueno, básicamente porque... Por la inyección de guita prestada, por la inyección de la cosecha, por un combo similar. Mirá, el gobierno requiere, para financiar esta borrachera de gasto, recurrir a endeudamiento. Sí. Y vaya si lo ha hecho, ¿no? 80 Sí, millones sí. de dólares en 15 meses no es poca cosa. Las proyecciones hacia adelante de lo que hay que tomar son enormes, porque va a haber que atender el rollover de lo que va venciendo, más el déficit, que es... Más el agujero que creas cada año. Estamos hablando de 8 puntos de déficit como mínimo por delante, O sea, no es lo que te más el cuentan de rollover. 4 o 5, o sea que no. estás hablando realmente de volúmenes de tomar deuda que son astronómicos. Fórmula 1. Ahora, esa lluvia de dólares que ya empezó a entrar, porque por ahora estamos en la etapa dulce de tomar deuda. Sí, claro. Por ahora estamos en la etapa dulce. Claro. Eso, Donde no te miran. claro, Porque eso no debías. tiende a hundir el dólar, porque entran los dólares y hay que venderlo, porque la luz, No, los todo lo salarios, pagas con hay que pesos, pagarlo con obviamente. pesos. Entonces, Y los pesos que sobran los absorbe el Banco Central con la aspiradora de la tasa. ahora, el problema es que esto en algún momento hay que repagarlo y en algún momento se acaba el crédito para un tomador, Claro. No va más. Val no va para más. un adicto a la deuda. En algún momento se para eso. Y les aclaro que ya, digamos, no digo que mañana vamos a tener un problema, pero que sí que ya el mundo ya tiene papeles de deuda argentinos, Sí. Entonces ya se estudia con más Y ha cuidado hecho el mucho. tema. Entonces, ojo, porque todas estas cosas ya las vivimos. Sí, yo creo que a lo largo del año pasado, hablando no solo contigo, sino con otros, y acá terminamos el bloque, dije, yo este libro ya lo leí. Lo leí con el Rodrigazo, lo leí con el que apuesta al dólar pierde, lo leí con el plan primavera, o sea, todos los planes que se te ocurrió. Pero el argentino tiene algún problema mental porque no repite siempre los mismos errores. Efectivamente, creo que aquí se habla mucho de memoria, pero la verdad... La es memoria que no existe. no hay memorias... Claro, la memoria verdadera, la que tendríamos Social, que tener de los sobre lo que errores que hemos aprendimos, cometido como de los sociedad. errores, no aprende. Gracias, Agustín, como siempre. Obviamente nos vamos a ver, no en el último programa. En el medio del año nos vamos a estar viendo a ver cómo sigue la historia. Con todo gusto. Hacemos una pausa y venimos a hablar de impuestos, blanqueo y mucho más con el doctor Peña. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientos y auditorías@gmail.com. Bueno, estamos en el bloque de REPAR, dos novedades, acciones de responsabilidad en la quiebra, influencias del Código Civil y Comercial de la Nación. Recordemos que hubo un cambio el año pasado en el Código Civil y Comercial. Francisco Junget Bast, Luis Facundo Ferrero. Importante, sobre todo por los cambios que hay dentro de esta bendita ley de quiebras, ¿no? Y otra novedad, pero ya no es novedad porque es la edición número 12, remuneraciones e indemnizaciones, las liquidaciones, José Luis Sirena, Lorena F. de Luca, práctica de liquidaciones, consultas frecuentes, doctrina, jurisprudencia aplicada, actualización online, como siempre, es una colección práctica laboral de REPAR.
Doctor Peña, ¿cómo lo extrañé tanto tiempo? Doctor Raúl, lo he tenido presente en las oraciones todo este tiempo. Me alegro muchísimo, yo también. No hablamos hace rato de los vaivenes del país. No, sí. Y miren, tantos años que estamos hablando, nunca nos falta tema. Eso es bueno. No, a mí me asustó leer algunos... por internet me he enterado de algunas novedades que son siempre las mismas, ¿no? Que descubren una nueva cuenta, que Casanelo le dan la información de 25 millones más, que el otro... Se excusa, después lo manda al otro. Es tremendo, pero... Los jueces nunca van a... No empezamos todavía con los pantalones largos. No, es tremendo, ¿no? Porque, sobre todo, cuando uno se ha metido en el tema de los impuestos, y hace un parangón con la justicia, y lamentablemente a poco lejos vamos a llegar con una justicia tan lenta. Claro. Los tiempos de las intimaciones, de los recursos, salvo el Tribunal Fiscal, son rápidos. Y los juicios de reproche, harto penales, sí, cometidos por tantos funcionarios, y vemos que, no sé, que están esperando, deben tener un tope de caja. Yo me pregunto, cuando llega a 5.000 millones de robo, entonces ahí nomás. Pero igual, yo era la pregunta que hacía con determinados funcionarios de la AFIP. La penal tributaria no funciona, porque si hablamos de que un señor como Cristóbal López, todos los diarios, 8.000 millones de pesos de un impuesto que no tributa, y está tranquilo, todo bien. Lázaro Báez igual, después de todo lo que le descubrieron, los autos, las máquinas, las propiedades, al contrario, medio país. Se alivió porque ahora lo tiene que dividir con De Sousa, con el socio, así es que... Estamos todos, o sea... Realmente es paradigmático, ¿no? O sea, es como cuando uno escucha en televisión, que fue el año pasado, que un diputado decía que él no podía vivir con 85.000 pesos, y de repente se lo dice a un pobre señor que cruza por la calle, jubilado, que gana 6.200. Entonces le va a decir, ¿por qué no haces una cosa? Dame a mí la mitad y vos vivís con los 6.200. Claro. Bueno, vamos ahora a la novedad, porque esto es una novedad linda que se ve que dice, no fue bien con el blanqueo de capitales, no fue bien con la moratoria, que yo no sé por qué no empecemos a analizar otra, porque la van a necesitar. Y vamos a lo laboral. Bueno, en lo laboral... puede ser interesante. Vos dijiste las dos palabras clave de este tema. La moratoria y el blanqueo. No, la moratoria en materia laboral no sirve. No. No sirve, ¿no? Porque no. En materia laboral no. ¿Quién se hace cargo de todo? ¿Quién se hace cargo? No. El blanqueo tiene que ser una cuestión, el blanqueo laboral. Si verdaderamente no necesitamos seccionarlo a 300.000 incorporados a la regularización por año. No, lo podemos hacer de un solo golpe. De un solo golpe, de un solo saque. ¿Cómo hacemos para blanquear? Si decimos que el 45% está en negro, o sea, sabemos cuántos son. Bueno, vamos. José Pérez, no me importa si está hace 10 años, si está hace... No. Lo blanqueó hoy. Claro. Por lo menos ya para el futuro va a tener él sus cuestiones previsionales aseguradas, sus jubilaciones, y el Estado recibe, o sea, como se divide la parte previsional, la parte de obra social y la jubilación, la va a tener. Si no, no la tiene nunca. Eso se soluciona. No, si no la tiene como subsidio después. Bueno, pero como subsidio. Claro. Por eso lo que tiene que tener es lo siguiente. El blanqueo, lo blanqueo hoy. Y es blanqueo. Y no hay retroactividades. Ninguna. Porque si no, no blanquea nadie. Y cuando se hicieron moratorias fracasaron claro, todos. Sería, ya que están tan iluminados con respecto a la ley, sería bueno que bajen el costo laboral que tiene el empleado argentino. Porque si yo digo, tengo 6 millones de empleados, 7, y voy a blanquear 3,5, bueno, empecemos a bajar para tener un mismo cúmulo, que es lo que hablamos tantas veces. Cuanto más subamos la tasa, más vamos a negrar. Es lógico. Y vas a cobrar menos. Es que es el incentivo lógico. Cuando lo bajás, no hay incentivo. No hay incentivo porque es lo mismo. Los impuestos que son pagables, que se rigen por las normas
clásicas digamos, del derecho tributario, cuando no hay excesos. Es lo más fácil. Claro, no solamente claro. entran los dineros en forma fluida, no se necesita tanta parafernalia tanta estructura, informática, claro. tanta estructura, tantas inspecciones, y entran los dineros. Que alguna vez hay que hacerlo eso, tanto en la previsional En todos lados. como en lo impositiva que vos estuviste hablando. ¿Por qué? Y porque si no, no pasamos nunca la línea. El mes pasado lo que se logró como éxito, pero por lo menos con una sinceridad que no es los famosos récords que anunciaban ¿Te en acordás? los tiempos viejos. Nuevo récord de recaudación. No, acá se... Récord sin ver la inflación. Claro, esto se empardó con la inflación. Claro, que es un récord. ¿Qué es un récord? Es mantener el poder adquisitivo de la verdaderamente recaudación. Es perfecto. Pero Hay que atender a subirlo, No. pero no grabando más. no grabando más, Grabando sino menos. algo que también habló y que es el tema, que es en lo que quiere poner un poco de hincapié la presidencia. Señores, las provincias, a todos, hay que cobrar los impuestos como corresponde para poder algún día hacer la reforma que no sea la atosigante confiscatoriedad actual. Claro, Luis, porque acá empezás a sumar impuestos nacionales, provinciales, municipales, Es un agujero y es un agujero de película. Claro. Ya Pero- no es evadir el nacional, Y es el- evadir todos. Claro, y el gasto hay que reducirlo. Sí, claro. Tenemos más empleados que hace 2 años. Seguimos teniendo más funcionarios y aparecen funcionarios que por primera vez, está bien, yo estuve varios días fuera y no tengo todas las noticias, sino generales. Pero había alguien en política tributaria, que es muy conocido, que es el titular de DIERAF, ya me acuerdo el nombre, pero lo conozco mucho a él, es que colabora con La Nación, con Clarín y con todos. ¿Misikowski? No. Ya No importa, dale. no viene el caso. Que fue nombrado en el cargo, y un fulano que parece que era secretario de política económica, no digo el nombre porque no lo recuerdo, lo vi una vez sola, así que nadie lo conoce. Un día lo llamó y dije, no, usted tiene que dar un paso atrás porque va a venir otra persona que no conoce nada, conoce de la parte previsional, pero no conoce lo que es un impuesto, no tiene idea. Y entonces dije, no, pero no, usted va a quedar como asesor. Y señor, en Clarín tienen todas las notas de Clarín son con la firma de él, sin errores y con el criterio perfecto. Dijo, no, me voy. Claro. Y se perdió. Trajeron un tipo que no conoce el Un impuesto NN. ni por la tapa. O sea, estamos cometiendo los errores Bueno, copiados de los distintos gobiernos. Ya no importa el color. y eso es malo, Y el tema, porque hemos logrado un gran avance que nosotros a lo largo de tantos años pedimos con el tema de los jueces. O sea, por lo pronto los que jugaban ya están en el campeonato, no como Tinelli que se retiró, sino siguen jugando y siguen sin garpar, pero los nuevos ya entran con un impuesto a las ganancias. Sí, lo cual a mí no me parece justo, Todo, Pero desde la acordada pero hay que número hacerlo, 20 está famosa bien. de la Corte, digamos, la Corte hizo un acto de injusticia tributaria tremenda. Totalmente de acuerdo. Ahora, si me dijeran que los jueces ganaban el sueldo básico, está bien, es lógico, porque la famosa intangibilidad del salario es para todo el mundo y no solamente para los jueces. Sí, sí. Bueno, Es más para los jubilados, para los pensionados, para entonces, los humildes. en el año 1997, el gobernador de Santa Cruz, no sé si se recuerda el nombre, Berna. no, Kirchner, No, Kirchner. hizo un decreto en la cual dice, un momentito, A 1997 Santa Cruz, claro. Ganancia agrava esto, el remuneratorio. Todo lo demás no. Ajá. Entonces todas las provincias se dieron cuenta, por supuesto, en contubernio con los sindicatos y los Y sí, una de linda que evasión. el sueldo es así chiquitito. Claro, 10 pesos. Y después viene todo el toco de adicionales, no digo viáticos que son reembolsables, no, estoy hablando adicionales por ejercicio efectivo de la función.
por la concurrencia. Título, Claro. uso de anteojos, No, corbata. claro, Claro. ni más ni menos. Entonces, todo eso está exento. Y no es así, porque la FIP luego no se lo acepta. Y hay no solamente que la FIP, porque dice que queda la norma, artículo 88, manifiesta de que eso queda luego a la discrecionalidad de la FIP, que es la que aplica la norma. Aplica, sí. Lo único que falta es que una norma nacional después se aplique según el criterio de las De provincias. la provincia o del municipio. Que está distorsionando completamente la base del impuesto. Y eso trae otras injusticias. Porque cuando llega el momento del haber jubilatorio, No cobra nada. se toma por ese cachito, que ha quedado minimizado, Ese- jibarizado. Ese para es no uno de pagar los impuestos. problemas que hubo con las Fuerzas Armadas, que Claro. tenían el mismo caso. Exactamente, El mismo perfecto, perfecta memoria. Yo vuelvo a decir, yo espero que si somos un país integrado, somos un país, una república federal, tenemos que unificar estos criterios de decretos provinciales que acomodan las leyes nacionales a piacere. Siempre en virtud de que pueda seguir gastando, porque no hay convenio de corresponsabilidad fiscal. Cada vez que se Pero quiso poner nadie no cumplió. deberíamos, se nos acabó el tiempo, Sí. Luis, pero no deberíamos empezar por ahí. Lo que en su momento no se hizo en el 94, no hay que hacerlo. No tienen Correcto. que los senadores, que fueron los únicos que se aumentaron a rajatabla, Sí. participar y terminar con la payasada que hacen de defender una provincia que más que de la provincia se defienden a ellos. Ni No más ni tenemos que menos. empezar con la coparticipación de nuevo, con los impuestos provinciales de vuelta, con los municipales de vuelta, y ya que Macri dice modernización del Estado, bueno, no solo modernizarlo, optimizarlo. Optimizarlo, eso es optimizarlo. Con eso se consigue, es uno de los elementos de la paz social. Gracias, Luis, gracias porque estamos. A ustedes, obviamente, 19 de abril, primer programa, y nos vemos hasta fin de año charlando, como todas las semanas, por el mismo canal, por nuestro canal de YouTube, nuestro Twitter y nuestro mail, para comunicarse todas las semanas con nosotros, a los cuales le iremos respondiendo, semana tras semana, con nuestras ideas. Chau.